la gran mayoría de esos dolores que puedan haber tenido un poquito de componente a la pierna y mejoran, pues probablemente no sea una hernia y con terapia y tratamiento conservador salen, pero el que no se le quitó con el tratamiento inicial, pues casi es una hernia. Hola, bienvenidos al primer podcast de Expertos en Columna, en donde, pues vamos a hablar de muchos temas relacionados a la columna, dudas, cosas, ya iremos viendo, ¿no? Este es nuestro primer podcast y hola Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues la idea es que en este espacio podamos ver dudas, anécdotas, divertirnos un poco y hablar de la columna pues desde un punto de vista no tan científico, ¿no? Que nos podamos todos entender y divertir un poco. Sí, creo que, no sé, creo que no hay muchos de estos temas en los que podamos hablar pues libremente y que pues al final ya irán saliendo dudas, siempre hay gente que nos anda preguntando muchas cosas y yo creo que, pues no sé si quisieras poner algún tema en el que podamos platicar y vamos viendo qué nos va saliendo. Bueno, yo creo que un tema de mucho interés es el dolor de espalda, la ciática, es una de las principales consultas que tenemos y pues la idea es que nos platiques también tus experiencias, cómo te va con los pacientes, qué te preguntan, cuáles son sus dudas. Pues yo creo que el primer tema que podríamos abordar, si te parece, yo creo que podemos hablar un poquito de la ciática, ¿no? Y ya iremos ahí, pues dando algunos tips y cosas sobre esta patología, ¿no? Va, me late. Pues el dolor de ciática pues se define como un dolor que te nace en la espalda y muchas veces que se te va hacia la pompa, toda la pierna, y es un dolor muy intenso y también muy característico, de lo cual pues creo que vemos muchísimos todas las semanas. Sí, yo creo que la primera causa de consulta en México es, o sea, sobre todo en nosotros, en la cirugía de columna, pues es la ciática, ¿no? O mal llamada asiática también, ¿no? Exacto. Que ya ves que hay muchos ahí que no saben diferenciar entre ciática y asiática. Pero sí, yo creo que ese problema es algo muy común y que a veces ni siquiera está relacionado a un problema de columna y la gente lo confunde y anda ahí diciendo que le duele la pierna y entonces todo el mundo cree que es lo mismo un problema de la columna que el problema de una ciática, pero pues al final de cuentas no siempre están relacionados, ¿no? Entonces ahí sí es importante pues ahorita dar algunos tips y ver qué se puede hacer, ¿no? Para hacer el diagnóstico y el tratamiento y cosas de esas, ¿no? Sí, yo creo que ese dolor es típico, el término ciática es súper utilizado y como dices, no todos los dolores de ciática pues es lo mismo. Mucha gente, pues algún dolor por la espalda es ciática, le corra o no le corra, le duele la pierna, entonces es la ciática. Entonces la idea es que veamos, pues que entiendan cuál es el dolor de la ciática que viene de la espalda y en el cual pues es lo que nosotros les podemos ayudar. Sí, bien, ahorita ya acabas de decir, ¿no? El dolor ciático es el típico dolor de la pompa que se irradia hacia la extremidad y no siempre la ciática viene con dolor del lumbar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que diferenciar que no todo es dolor lumbar más ciática o ciática, existen ciáticas puras, existen pues dolores lumbares puros y que la causa sin duda número uno en pacientes jóvenes es pues una hernia de disco, ¿no? Entonces la vez pasada estaba ahí viendo pues digo, en eso de los reels y todas esas cosas que hacíamos, que había, por ejemplo, mucha gente que me decía, no, es que tengo una ciática y que me duele acostado y me duele en todos lados, ¿no? Y creo que ahí hay muchos errores en el diagnóstico y todos los comentarios que yo iba leyendo, la verdad es que no todos ni siquiera correspondían a lo de la columna, ¿no? Entonces, no, si te pasa igual que los fisioterapeutas, todo creen que es ciáticas y cosas de esas y hasta nos andan tirando ahí un poquillo de que pues que no se curan y que se curan con ejercicios y que con cintas y todas esas jaladas, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos tenido un dolor fuerte de espalda en algún momento de la vida y a mí sí me ha pasado y sí es bastante doloroso e incapacitante. O sea, te has quedado trabado tú. Pues sí, de que te da el dolor y no te puedes ni bajar del coche y estás ahí. Y digo, pues sí, uno porque sabe, pero sí te espantas y pues te limita un chorro, ¿no? Entonces cuando llega un paciente con nosotros y me dice, doctor, es que me agaché, me quedé trabado y no me puedo mover, sí dices, no, sí te por lo menos tú sí entiendo, lo ¿no? conoces, ¿no? Sí te entiendo. No se me ha corrido a la pierna, afortunadamente, pero esos dolores son bien intensos. Entonces sí entiendo a los pacientes cuando nos dicen eso, digo, no, pues sí. Si no,
y se espantan porque dicen, no me podía ni mover, doctor, me tuvieron que cargar y ya se me fue pasando. Y pues es un dolor muy común, pero ya yo me imagino ese dolor que me ha dado y que se te vaya la pierna, no, pues sí ha de ser bastante feo. Y esa es una de las principales causas. Entonces, ese tipo de pacientes, ¿qué les podemos Pero a ver, ahí tengo hacer? una duda. O sea, por ejemplo, tú sí has tenido el dolor lumbar severísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué has hecho? O sea, ¿te estudiaste, hiciste No, pues algo? ¿Te me quité el metiste? dolor, me puse me tomé un analgésico y es la historia natural, ¿no? Pues una pastillita, vamos a poner de un Tylenol y se me quitó el dolor. Meses después que me volvió a dar, pues ya con el Pero Tylenol ya nunca no has me... llegado a estudiártela bien. Pues no, porque no ha sido incapacitante, pues no ha No habido ha datos. evolucionado. A veces va relacionado así cuando pues haces actividades de estar mucho tiempo parado. Bueno, pero entonces ahí sí es importante justamente ese tema que a veces es transmitirlo así, ¿no? Porque, pues es lo que te digo, hay gente que le duele la espalda y ya anda espantándose que, pues, que le van a decir que se va a operar y entonces por eso nunca van con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, Se cuando dices quita. ese dolor, pues muchas veces con un poco de reposo y analgésico se quita. O sea, es de entrada ese dolor de espalda, aunque puede inicialmente ser muy intenso, puede ser que pues no sea una situación grave que vaya a acabar en una cirugía, ¿no? Sí, bueno, pero es que a mí todos los pacientes les da miedo que les va a decir que los va a superar, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que, o sea, yo sí he tenido dolor lumbar sin duda alguna vez en mi vida, o sea, y creo que eso por el sobrepeso, no creo que haya sido por otra cosa, pero, pero nunca me he quedado trabado. O sea, yo, por ejemplo, sí no sé qué es quedarse trabado, no me he quedado así. Hay veces que va gente en el baño y ahí está en la taza y se queda atorado, o saliendo de la regadera, no sé por qué siempre saliendo de la regadera. Yo creo que es el cambio de temperatura, no lo sé, pero siempre ahí. Entonces, yo no he vivido eso, ¿no? Yo nada más he vivido, creo que todo el mundo va a vivir alguna vez en su vida algún dolor. Yo sí, generalmente a veces me ha dolido, pero sí, o sea, digo, yo me dedico a la columna y sé que eso no va a ser grave, ¿no? Al final de cuentas, pero eso no lo saben los demás. Pero yo creo que si ese dolor que me dio a mí se me hubiera ido a la pierna, muchas ideas hubieran pasado por mi cabeza y Te hubiera igual cambiado. que o sea, hubiera dudado en hacerme una resonancia porque digo, ¿qué tal que tengo una hernia y me tengo que operar, Te lo ¿no? Que pero creo ya. que sí, que creo que es lo que todo mundo le tiene miedo. Sí, Pero cuando tienes un dolor intenso y no se te quita, pues te ha pasado, ¿no? Hay pacientes que llegan y te dicen, doctor, hágame lo que sea, pero quíteme el dolor, ¿no? sí, bueno, eso es, creo que ese es de las más así. Bueno, te llegan a urgencias o ya los ves caminando chueco, porque ese también la otra vienen todos chuecos. Y ya sabes cuando alguien viene herniado, ¿no? Y creo que la hernia, que es la primera causa de dolor a nivel de o sea, de tipo ciático, porque la hernia es la que generalmente lo causa, y en general casi todo es ocasionado por el disco, ya sabes quiénes son. O sea, ya los ves desde que llegan a la consulta, cómo vienen, cómo caminan. O sea, ya es el típico paciente, generalmente menos de 50, 60 años, ¿no? Y sabes que muchas veces con tratamiento médico van a quedar, ¿no? Y eso lo digo porque otra vez por los fisioterapeutas que luego nos tiran que creen que todo lo queremos operar, que realmente no es así. O sea, hay que operar lo que se tiene que operar, ¿no? O sea, que cuando no mejoran, cuando la ciática es, o sea, incapacitante, o sea, algo de eso, ¿no? Porque creen que también al revés todo es con fisioterapia, ¿no? Leí ahí, oiga, doctor, el 90% de la gente se cura sin hacer cirugía y evidentemente, o sea, sí es algo, pero no que todos, ese otro 10% no está, o sea, no es despreciable, ¿no? Y no, y muchas veces, para mí, por ejemplo, una situación que es común es, tuve el dolor muy intenso, se me fue a la pierna y ya cuando llegan a la consulta tienen menos dolor y ya nada más les duele la espalda y ya no se les fue a la pierna y mejoraron con el analgésico que se habían tomado. Entonces, pues ahí como que dices, ya dudo que sea realmente una hernia, ¿no? Pero Sí. el paciente que dice, no, pues fui, me pusieron un medicamento, me disminuyó el dolor, pero llevo 2 semanas y no se me quita. Si estoy en reposo, mejora, pero camino un poquito y me vuelve a dar el dolor de la pierna. Ahí, pues, ya como que dices, Sí, ese intentaron paciente sí todo, ya sí hasta va a el tener una hernia. patas, ¿no? Entonces, como tú lo dices, la gran mayoría de esos dolores que puedan haber tenido un poquito de componente a la pierna y mejoran, pues probablemente no sea una hernia y con terapia y tratamiento conservador salen, pero el que no se le quitó con con el tratamiento inicial, pues casi es una hernia, ¿no? Ahora,
Si habláramos un poquito de la cirugía, porque digo, creo que es importante ahora, vámonos, ya vimos que no todo se opera, ¿no? O sea, ya alrededor del 60-70% de los pacientes van a mejorar con tratamiento médico, que generalmente pues hay que ponerlos a bajar de peso, ahí me incluyo, que pues varias cosas de esas, ¿no? O sea, pero ahora te llega el paciente que sí tiene una hernia, tiene una bolota ahí que la ves la salida de la raíz, en una resonancia magnética que no ha mejorado, que ya le jalaron las patas, ya lo sobaron, ya le hicieron todo lo que se te ocurra. Entonces ahora sí, ¿no? O sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué es lo que ahora les recomiendas, no? Bueno, si ya continúa con dolor, ya tiene los estudios, tiene la hernia, las molestias, pues ya lo que sigue en esos casos es una cirugía. Yo les trato de decir, mira, una hernia es como una piedra en el zapato, ¿no? Si estás acostado y no te mueves, ni te acuerdas que traes la piedrita en el zapato. Si sabes que la traes y vas caminando con mucho cuidado y despacito, pues casi no te molesta. Pero si te pones a caminar o a correr, pues te va a molestar. Sí. Entonces me dicen, doctor, es que si no hago nada no me duele, pero pues no te puedes quedar así, ¿no? Entonces en esos casos, pues hay que ir a sacar literal, como quien dice, la piedrita del zapato. O sea que en este caso esa piedrita es la hernia que está apachurrando la raíz y te está originando todo el dolor. Sí, yo les digo que es como tal igual, o sea, pero como si llegaras con tu coche y aprietas la manguera, ¿no? O sea, pues alcanza a regar algo, ¿no? Tu jardín esa manguera, pero no, hasta que no quites la llanta no va a pasar de todo el agua, por decirlo así, ¿no? Y también los que tienen ese tipo de dolor, como yo siempre les digo, mira, el dolor de la pierna va a desaparecer con la cirugía. Te va a doler ahora la espalda un poquito, pues la cortada, ¿no? Pero creo que cuando está bien indicada, creo que es una de las Sí, es la cirugías mejor que cirugía. más te agradecen los Sí, pacientes. sí, creo que esa es la que más de toda la columna, sin duda. Está controversial muchas de las técnicas, pero al final todas llevan al mismo resultado, ¿no? Que es quitar esa bola o ese chipote o esa piedra del zapato, ¿no? Pero que han agarrado, por ejemplo, ahorita hay nuevas técnicas que han agarrado un poquito más de moda y cosas de esas, que es la mínima invasión, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ahí valdría la pena hablar un poquito a veces de la mínima invasión, porque no todo es mínima invasión tampoco, ¿eh? O sea que la gente cree que porque te hacen una herida menos te van a destruir menos y, como decimos, a veces es mínima invasión, máxima destrucción, ¿no? Exacto. Los conceptos del tratamiento de una hernia es muy sencillo, es ir y quitar la hernia y que la raíz que estaba, el cablecito que estaba presionado, que quede libre y eso es lo que te va a curar. Si lo haces con una técnica abierta, convencional y quitas bien la hernia y todo, el resultado va a ser bueno. Si lo haces con una cirugía tubular, que es una herida más pequeñita, lastimas menos, si quitas igual la bola bien, pues va a haber buenos resultados. O lo último que es hacer Sí, la una endoscópica. endoscopía, pues también el resultado, o sea, el resultado creo que no depende del tamaño de la herida, sino de que se haga bien, ¿no? Las ventajas de una cirugía menos invasiva creo que vienen del lado de la recuperación, ¿no? Te recuperas un poco más rápido. Yo hace poquito tuve una paciente, bueno, la operamos juntos, pero me decía, y creo que ahí tiene un punto, ¿no? Su abuelo era ortopedista y nos decía que, pues que él recomendaba una cirugía al final de cuentas mínimamente invasiva, pero no quería endoscópica, ¿no? Y entonces, pues que cuáles eran los pros y los contras. Yo le decía, bueno, a ver, la literatura, otra vez, a lo mejor vamos a tener algunas críticas, pero la endoscópica ha tenido algunos índices mayores de recidiva en la cuestión de las hernias, ¿no? Pues al ser tan pequeño el espacio y como la técnica, también la curva de aprendizaje, pues al final de cuentas es diferente. Pero yo sí creo hoy en día, digo, a mí me gusta mucho la cirugía tubular, ¿no? Que la tubular, pues tiene como los dos mundos, ¿no? Tanto de una cirugía abierta como de una cirugía endoscópica, me refiero en el tamaño. Entonces, de hecho, yo platiqué con el abuelo y me decía, bueno, o sea, sin duda la que quería era una tubular, ¿no? Y él decía que porque en la literatura había leído que podía regresar, o como le dicen ahí, oye, me retoñó la hernia. No, no, pues no retoña, no son plantas, ¿no? O sea, son simplemente que no lo quitaron, yo creo que todo, ¿no? Lo que debías de quitar, ¿no? Entonces, yo le ofrecí esa y creo que nos fue muy bien, pero al final de cuentas sí hay muchas técnicas, que sepan que existen muchas técnicas, pero no, o sea, la base es ir a quitar la bola. Mira, yo hace poco, esta semana, también vi un paciente, pues con un dolor tipo ciática, ya llevaba varios meses, no se le quitaba, llevaba 3 meses con el dolor, se le iba la pierna, a veces era moderado, a veces era fuerte, etcétera.
Y pues ya como que estaba un poco desesperado, llegó con sus estudios, traía una resonancia magnética con una hernia grande, obviamente del lado de la pierna que le dolía. Sí. Y por cuestiones personales, pues me decía, es que ahorita no me puedo operar. Y me decía, a ver, doctor, cuánto puedo aguantar así? Esa pregunta no tengo respuesta, ¿no? Pues, Sí, o no, de sea, acuerdo. puedes aguantar, pues si llevas 3 meses, no sé si Pues, puedes aguantar otros 3 sí, o un mes o 2 días si te empieza a doler. Y sí, 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 entonces, sí, bien, es incierto. como les digo, el paciente es el dueño del dolor. Entonces, al que le duele es a él. Entonces, habrá quien te pueda aguantar 5 minutos o a quien te aguanta 3 meses, ¿no? Pero el tratamiento en ese caso era más que obvio, ¿no? Como le decía, ya sabemos qué tienes y ya sabemos cuál es la solución. No es que te la tengan que hacer hoy, pero pues tampoco ganamos nada esperando más que estés mucho más tiempo molesto, ¿no? Entonces, a veces los pacientes dicen, bueno, pues es una urgencia, pues le digo, depende de qué tanto te duele, ¿no? Sí, si le preguntas a las aseguradoras, no es una urgencia, ¿no? O sea, nunca te dejan pasar una hernia de urgencia, ¿no? Que como les digo, pues sabes que porque no le duele al de la aseguradora, ¿no? Pero hay pacientes que no toleran mucho dolor Sí, sin duda. y como decíamos, ¿no? Que te dice, doctor, opéreme aquí en el consultorio, ya, quíteme este dolor, ¿no? Pues bueno, creo que eso es algo importante. La otra es, pues sin duda, como decías, son las hernias y la cirugía por ciáticas bien indicadas son el paciente más agradecido del mundo porque en el momento que le quitas la bola en recuperación ya no tiene absolutamente nada de dolor, ¿no? Y eso es más bien, ahí te das cuenta que sí funcionó tu cirugía, ¿no? Porque si no, si te duele algo no anda bien. Y lo clásico, seguro te lo han preguntado no una, sino 10,000 veces, es que si con esa cirugía de la hernia me puedo quedar sin caminar. Ese es el temor de todos los pacientes de la cirugía de colon. Y es un malentendido porque sí hay doctores que sí les dicen que se van a quedar paralíticos. Y esa es una súper mala publicidad, ¿no? Para nosotros, porque le dicen, no, si no se opera ahorita, señor, se va a quedar paralítico, ¿no? Y entonces llegan y ese es un terror quirúrgico, ¿no? No, la verdad es que sepan que no se van a quedar paralíticos, que generalmente lo peor que pudiera pasar es que a lo mejor, digo, el dolor y eso, pero que ya lo más grave sería lesionar una raíz y no es para quedarte paralítico, ¿no? Sí, ahí, digamos, el peor escenario es que, pues, que pierdas la movilidad de un pie, ¿no? Aparte, sí. Y digo, no es algo muy No, no, bueno, padre, gracias a Dios no pero, hemos tenido pero digamos, ninguno, pero sí. con una férula te mueves, ¿no? No es que porque yo, yo a veces hago la similitud, dices, bueno, tú porque sabes de columna, yo también, pero si llegas y vas con un oftalmólogo y te dice, si no te opero te quedas ciego, Sí, bueno. pues dices, ¿sabes qué? Opérame, mejor, si me voy a quedar ciego, me la juego, ¿no? Y acá pues es lo mismo, si te dicen, Sí, si no te opero te quedas sin caminar, pues ¿sabes qué? Vendo mi coche, mi casa y opérame, porque pues no me puedo dar el lujo de no caminar, ¿no? sí, el problema es que a veces no ven que también tenemos, o sea, a ver, hay gente, o sea, a lo que voy es que si me llega a mí y me pregunta alguien que se va a quedar paralítico porque se lo dijo otro doctor, pues evidentemente ahí sí tienes que decirle que no, La o sea, verdad. la verdad, ¿no? Entonces ese es el problema, que hay unos doctores que nos hacen mala fama y por eso vuelvo, o sea, todos los comentarios cuando ves, dicen, no, es que me dijeron esto, y, o sea, como que tiene una muy mala información, ¿no? Creo que es importante, pues justamente este tipo de podcast y cosas para decirles, bueno, a ver, de entrada, no se van a quedar paralíticos. O sea, digo, no estamos hablando de la columna cervical ni la torácica, ¿no? Estamos hablando de la columna lumbar por una hernia típica, por una ciática típica, pero por ahí no es, ¿no? Y definitivamente creo que la cirugía tiene sus riesgos, pero cuando está bien indicada, pues da Ujú. una tasa de éxito muy elevada. Y como decías, la gran mayoría de los dolores de espalda moderados, intensos, que pueden haber cursado con un poquito de irradiación a la pierna, se resuelven con medicamentos y con Sí. terapia. Esa es una realidad. Decía un doctor, no sé si te acuerdas, ahí en Lomas, que nos decía, opéralas antes, ¿no? Que se curan, en general se curan, ¿no? Entonces, es importante saber que se puede curar, les va bien, ya sea medicamentos, si no funciona, pues tenemos otra solución, que esa es una solución quirúrgica, pero bueno, que en general, o sea, si está bien indicado, les va a ir muy bien, ¿no? Sí, a mí me gusta decirles que la cirugía es una opción de tantas que podemos tener con un paciente, como puede ser analgésicos, terapia, rehabilitación, etcétera. Y la cirugía, pues Sí, siempre es una opción, ¿no? Y a mí me gusta decirles, bueno,
¿Por cuál? podemos hacer muchas cosas para evitar la cirugía y si tienen éxito, qué padre, no la vas a necesitar. Y hay un cierto porcentaje de pacientes donde dices, bueno, para ti ya la rehabilitación y eso no es la Ya no. opción, es la Sí. cirugía. Pero también, como dices, a veces todo el mundo cree que es que voy con el cirujano de columna y seguro me quiere operar, Sí. ¿no? Entonces, no todo es cirugía. El pronóstico es bueno con y sin cirugía, pero cuando está indicada, el resultado es Sí, es muy favorable. espectacular. Digo, creo que cerramos con esto, ¿no? Que generalmente les va bien, ¿no? Que sabemos, como ya estábamos comentando, que, bueno, que ya hicimos cuál es el diagnóstico, cómo hacerlo. Generalmente, bueno, platicamos un poquito ahorita de la resonancia, que también con eso se hace el diagnóstico y que en general les va bien, ¿no? Entonces creo que, pues digo, si tienen alguna duda, que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí Sí, ya saben que nos pueden seguir en las redes y escríbanos. nos pueden escribir y sobre todo nos pueden ir y visitar si tienen un problema de estos para que los ayudemos. No le tengan miedo a la cirugía. Exacto.